Golpe al corazón turístico del mundo árabe. Al menos 22 personas han muerto en un atentado en un museo de Túnez. 20 de ellas eran turistas. El ministro García Margallo ha confirmado que entre los fallecidos hay 2 españoles y no descarta que puedan ser más las víctimas relacionadas con nuestro país. Hay mucha confusión todavía sobre un ataque que deja decenas de heridos y en el que varias personas fueron secuestradas durante horas como rehenes. La policía aún busca a los terroristas que consiguieron huir del lugar. Para Túnez, que vive una transición democrática tras la caída del dictador Ben Ali en la primavera árabe, el turismo es uno de los pilares fundamentales de su economía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Enseguida actualizamos datos relacionados con ese atentado en Túnez. En Galicia, la noticia del día también tiene un cariz económico, porque si Inditex fuese hoy el reflejo de España, podríamos decir que la crisis ya es pasado. La compañía, fundada por Amancio Ortega, ha presentado sus resultados, los de 2014, que confirman la recuperación iniciada a mediados del año anterior. Desde luego las cifras son apabullantes. Más de 6.600 tiendas por todo el mundo, 343 abiertas en los últimos 12 meses, más de 18.000 millones de euros en ventas y un beneficio final de 2.051 millones, un 5% más. Beneficios que la compañía compartirá con accionistas y empleados. Desde Inditex auguran un buen 2015. 2014 ha sido un año de fuerte crecimiento, de fuerte inversión y de fuerte creación de empleo. En el año 2013 la creación de empleo en España fue de 1.000 personas, en el año 2014 ha sido de 1.800 y en el año 2015, como digo, continuaremos creando empleo en España. Inditex no entiende de crisis, pero los gallegos sí, y los problemas asociados a la situación económica son nuestro segundo motivo de queja más frecuente. El retraso en la concesión de ayudas de emergencia, por ejemplo. Según el valedor do Pobo, con la actual situación no deberían demorarse más allá de los 3 meses. Un valedor que le exige a la Administración que ponga cifras al problema de la desnutrición infantil y soluciones urgentes para garantizar ingresos a las familias monoparentales. Con todo, le pone buena nota a las políticas de la Xunta en esta materia, un 7. O Estado Social non pode crecer ilimitadamente. Nun momento histórico haberá poucas persoas que necesitan, o Estado Social reducirase. Noutro momento histórico haberá máis persoas en situación de necesidade e terá que ampliarse. Estamos no segundo momento histórico. Contra la privatización de servicios básicos como la sanidad o la atención a la dependencia se han movilizado hoy en distintos puntos de Galicia trabajadores y usuarios. En Burela, en el día en que Feijóo presentaba el plan para ampliar el hospital, le han pedido a viva voz la dimisión por unas mejoras que llegan tarde, aunque solo lo escuchó la conselleira porque el presidente entró por la puerta de atrás. En Oleiros, los empleados de la Residencia de Benestar han vuelto a denunciar los turnos machacadores a los que están sometidos. Cuidan a grandes dependientes, una carga de trabajo física y emocional difícilmente soportable. Una asociación declarada de utilidad pública y una entidad sin fines de lucro, Cáritas y el Partido Popular, conceptos a priori alejados. La polémica por la comparación en el informe de Hacienda continúa hoy. Las críticas llegan desde la Organización de Técnicos de Hacienda. Me parece que es como comparar pues, a un elefante con una pistola, no tiene nada que ver, ¿no? El gallego Pérez Boga insiste en que son organizaciones diferentes con distintos sistemas de financiación. El PSOE habla de bajeza moral, pedirá explicaciones a Montoro por este informe que denuncian ha sido escrito además por un asesor del ministro. El PP por ahora esquiva el debate sobre la comparación y se centra en el contenido. Insiste en que la agencia tributaria no ve delito en la actuación del PP en el caso de las donaciones. Los hechos ocurrieron el 15 de diciembre, pero 3 meses después el conflicto continúa vivo, ya no en la calle, sino en los juzgados. Los vecinos acusados de agredir a agentes de policía durante las protestas de la Rotonda de Coia siguen reclamando su inocencia.
Nada ten que ver coa realidade e coa declaración dos agentes de policía. Todo o sistema se protege uns aos outros. Sería moi importante que houvese unha grabación de como pasaron os feitos. Y nosotros no hemos denunciado nunca. No creemos que esto cada uno hace su trabajo y deberían de quedar las cosas ahí. Xurxo fue condenado a un año de prisión y a una multa de 1.450 euros. Otro compañero está pendiente de lo que diriman los tribunales. Aseguran que todo obedece a un montaje y que ellos, aun pudiendo haber denunciado, no lo hicieron porque aseguran que también hay heridos en su lado. Por ejemplo, un vecino fontanero de profesión que lleva de baja desde la noche en que se instaló el Bernardo Alfageme. Yo de Inditex lo que puedo decir es que nuestro crecimiento durante el año 2014 ha sido un crecimiento muy sólido y que pensamos que ese crecimiento sólido y en la medida en que nosotros podamos ser indicadores de la evolución de la situación económica, ese crecimiento sólido va a continuar durante este ejercicio 2015. Aumento de las ventas, de las ganancias, del número de tiendas. 2014 ha sido un buen año para Inditex. El gigante textil presentaba hoy sus cifras de 2014 y son incluso mejores de lo esperado por los expertos. Como ejemplo, una de ellas, 2.051 millones de euros de beneficio, un 5% más que el año anterior. Las ventas del imperio fundado por Amancio Ortega crecieron un 10% hasta superar los 18.000 millones de euros, una cifra equivalente a casi el 2% del PIB español. Crecimiento también de la inversión. Durante 2014 Inditex abrió 343 tiendas. Ronda ya las 6.700 en 88 mercados distintos. Su superficie de ventas alrededor del mundo equivale ya a 530 estadios de fútbol. Y crecimiento también del empleo, con una plantilla total de más de 137.000 personas. Durante el ejercicio hemos creado más de 8.000 empleos en España, 1.800 empleos, más de la mitad menores de 25 años. Los beneficios de la compañía también mejoraron en 2014, 2.051 millones de euros, un 5% más que el ejercicio anterior, y eso tras pagar al fisco español cerca de 1.300 millones. Las buenas cifras han animado a Inditex a proponer un plan de reparto de beneficios a sus empleados. Un 10% de ese crecimiento del beneficio se repartirá entre todos los empleados con una antigüedad en la empresa superior a 2 años. Unos 70.000 trabajadores en 54 países. Más réditos también para los accionistas. El reparto de dividendos aumentará un 7,5% hasta los 52 céntimos por acción. Solo por ese concepto, Amancio Ortega ingresará este año 961 millones de euros. Menudencias para una fortuna que este lunes superó los 60.000 millones de euros, gracias al precio récord logrado por las acciones de Inditex. Por si fuera poco, Ortega es el jefe que escogerían casi el 30% de los españoles, según una encuesta de ADECO. Examen a la administración gallega. El Valedor do Pobo le pone un 7 a las políticas autonómicas contra las consecuencias de la crisis económica. Una crisis que fue durante el año pasado la segunda causa de queja más frecuente. Sí se ha mostrado más crítico el Valedor con las denuncias ante los retrasos en la concesión de ayudas de emergencia social. Su tramitación, ha dicho, no debería superar los 3 meses. Los demandantes lo denunciaron hasta con una huelga de hambre. Ahora es el Valedor el que critica los retrasos en la concesión de ayudas de emergencia social. Hai que pagala, hai que concedela dunha forma áxil e rápida, senón perde a súa efectividade. 3 meses es el plazo máximo, según el Valedor, para tramitar la risga. Si se supera este tiempo, pide al gabinete de Beatriz Mato que se conceda directamente. Debería aceptarse por silencio positivo. Por silencio positivo. En cambio, a Xunta, a Consellería, entende que non. Mención aparte a los retrasos de servicios sociales en Vigo, donde las esperas para la primera cita alcanzan los 43 días. Sobre desnutrición infantil, el Valedor exige a la Administración que ponga cifras al problema y reclama soluciones urgentes, como garantizar ingresos a las familias, especialmente a las monoparentales. Pide más políticas y más intensas frente a la crisis. Petición matizada por esta valoración política. O Estado social non pode crecer ilimitadamente. Nun momento histórico haberá poucas persoas que o necesitan, o Estado social reducirase. Noutro momento histórico haberá máis persoas en situación de necesidade e terá que ampliarse.
terá que ampliarse. Estamos no segundo momento histórico. A las políticas sociales de la Xunta les pone un notable. Non é 0 ni 10 as políticas sociais, están sendo de 7. Dureza contra las administraciones que no envían información al valedor. Todos os anos hai algún recalcitrante. Este ano, Sarria ou Vigo e a Consellería de Educación. Y pidió más personal para la institución. El valedor se queja de que no tiene gente. Sí a la apertura de los comedores escolares en verano para los niños con riesgo de desnutrición. El valedor rechaza la opción de abrir solo a mediodía, pero aprueba que se preste este servicio vinculándolo a actividades extraescolares como deporte o enseñanza de idiomas. El PP rechazaba esta medida el pasado verano, una medida que había pedido AGE. Alternativa ha reaccionado, ahora solicita a la Xunta que reconsidere su decisión y abra comedores escolares durante el verano. De abrir os comedores escolares durante o período vacacional, pero con unha visión inclusiva, é dicir, aberta a traballos, digamos, de ocio, de tempo libre, de lecer, tamén de actividades educativas, pero que inclúa, por suposto, o período de xantar. Hoy ponemos números a la relación entre crisis y emigración. Casi medio millón de gallegos residen hoy en el extranjero, un 3% más que hace un año. La mayor colonia la encontramos en América, fundamentalmente en Argentina, Venezuela, Brasil y Uruguay. Dentro de Europa, el destino mayoritario de los que se van es Suiza, a continuación Francia, después Alemania y Reino Unido. ¿Y saben cuántos españoles han tenido que abandonar nuestro país desde 2009? 800.000. A 1 de enero de este año, el padrón de españoles residentes en el extranjero cuenta 2.183.000 inscritos. A partir de 2009, ese número se ha ido ampliando año tras año. En 2014 se superó por primera vez la barrera de los 2 millones de españoles que viven en otros países. ¿Quién está indignado? El pueblo. En uno de los habituales escenarios que estos días visitan nuestros políticos y en especial los representantes del Gobierno, un hospital, han recibido hoy así a la consellera de Sanidad de Feijóo. Se libró de los abucheos y de salir en la foto porque entró por la puerta de atrás. Al grito de dimisión, trabajadores y usuarios del Hospital da Costa de Burela protestaban contra lo que califican como un desmantelamiento de la sanidad pública en beneficio de la empresa privada, contra unos recortes que han dejado a su centro, dicen, a merced de lo que digan y manden desde Lugo Capital. Temen que el plan director que esta mañana se ha presentado se quede como otros en el cajón y que la ampliación y la mejora que necesitan estas infraestructuras de 30 años se queden en promesas. Que aposten por unha sanidade pública universal e de calidade e de proximidade aquí na Mariña, un hospital que se está desmantelando pouco a pouco, dende que pasamos a depender de Lugo e perdimos toda a capacidade para decidir sobre os recursos humanos, materiais, de obras e infraestructuras. E que a xente non teña que desplazarse a Lugo, sobre todo a Lugo, aos hospitais privados. Que pensen un pouquiño nas necesidades da xente e que deixen de pensar tanto en intereses particulares. É lamentable que nos sigan prometendo o que nunca nos cumplen, e lles importa a sanidade, importa lles tres narices a esta xente. Me dá tristeza, como para dicir a muller que teño ganas de volverme para o País Vasco. Ya dentro, en un escenario mucho más relajado, contemplaba Feijóo la maqueta de las obras, unas obras en las que se invertirán 20 millones. Se licitarán este mismo año con un montante inicial de 14 millones. En el área de hospitalización se crearán 24 nuevas habitaciones y se remodelarán otras 30. É evidente que, desde o punto de vista das infraestructuras físicas, non se adecúan á presión asistencial que ven tendo dende fai algúns anos. Chegamos un pouco tarde, cada un ten a súa responsabilidade, pero creo que ben vale a pena hoxe poder establecer un calendario, un presuposto e uns obxectivos concretos para, espero, que algún presidente da Xunta na próxima legislatura veña a inaugurar este hospital. Soportan una carga de trabajo física y emocional que les está generando grandes dosis de estrés y problemas
con su propia familia, porque ellos, además de la suya propia, tienen otra a la que atienden todos los días, 24 horas, los 365 días del año, a grandes dependientes. Los que se quejan, son empleados de los centros de la Consellería de Bienestar, hartos de la escasez de medios con la que trabajan y de las casi nulas libranzas que les permiten. Y es que desde 2012, cuando se suspendió el artículo 19 de su convenio, apenas descansan, circunstancia que se ha visto agravada con el recorte de personal. Una sola persona para, por ejemplo, asear en una sola mañana a 12 residentes con discapacidades, con Alzheimer, noches enteras sin poder pegar siquiera una cabezada, viejas grúas que ya tienen más de 15 años, o recomendaciones de la propia Xunta para que no usen más de 4 pañales al día. Non nos retribúen os festivos nin nos dan os días libres. Traballamos moitos días seguidos, cunha carga de traballo, porque non traballamos con papeles, non podemos deixar os residentes aparcados aí nun lado. Nós traballamos con persoas e persoas maiores, que non teñen mobilidade e son asistidos, grandes asistidos. Temos que darlles de comer, lavalos e asealos todos os días. Nos libramos un domingo ao mes. Todos os festivos que nos caigan. Hai xente que traballa os 14 festivos. Nas noites, pois eso, somos un auxiliar para 44 e 2 enfermeras para toda a residencia. Otra protesta, la del alcalde de Mondoñedo, en nombre de sus vecinos por los constantes cierres que se producen en la 8 a consecuencia de la niebla. El último esta pasada noche durante más de 13 horas. El regidor asegura que no tiene una información completa sobre los sistemas de seguridad que se han implantado en la zona. Una crítica que le hizo en persona a Feijóo y a la ministra de Fomento este sábado. Este é o cartel que mostrei nesa xuntanza, é dicir, que levaba no peto, é dicir, que presentei con toda a corrección do mundo e con todo o respeto. Y esta es la imagen de esa reunión. A la mesa, el alcalde nacionalista mostrando imágenes del accidente en la 8, aquel que causó una fallecida y más de 30 heridos. A su lado un Feijóo aparentemente incómodo y una ministra de Fomento expectante. Orlando González, alcalde de Mondoñedo, cuenta que ha recibido muchas felicitaciones por su protesta y ninguna crítica, al menos no en persona. Insiste en que se trata de pedir simplemente que el siniestro del mes de julio no se vuelva a repetir. La semana pasada tuvo pechada, o fin de semana novamente, é dicir, e así constantemente. Pero non solamente eso, é que cando hai néboa e pasa por aí, a circulación non é segura. Pido que a 8 funcione os 24 horas de día, que non seña unha autovía de abrir e cerrar. Sí, é certo que rompín o protocolo, é dicir, pero nunca fixen aspaviento, simplemente reclamei que viñeran a Mondoñedo, que visitaran a Mondoñedo, que falaran con nós, que se me informen si están arrematadas as medidas que iban a implantar para darlle seguridade á autovía ou si falta algunha. E naide me dice nada, a ministra veu varias veces a Costa e nunca parou en Mondoñedo. Una ministra de Fomento que mañana estará otra vez en Galicia para asistir a la presentación del plan de mejoras de la A55. La ministra que más tiempo pasa en nuestra tierra, sin duda, volverá a repetir visitas, seguro para la puesta en marcha del último tramo pendiente del eje atlántico del AVE, el que une Padrón y Vigo. Y una de las obras más emblemáticas de ese eje, y en general un referente de la ingeniería civil española, es este viaducto, el de Luya. Hoy lo hemos visto así, en pruebas, gracias al vídeo que ha colgado un trabajador de las obras. El puente tiene una longitud de 1.620 metros y el récord mundial de separación entre pilares, 240 metros. En su construcción se ha empleado casi 5 veces el acero empleado en la Torre Eiffel. Saltamos de una obra a otra. Nos vamos ahora hasta la famosísima rotonda de Coia, donde una vez instalado el polémico barco, el conflicto continúa. Ahora el pulso se dirime en los juzgados. El intenso forcejeo que se produjo el pasado 15 de diciembre entre los vecinos de Coia en su intento de paralizar las obras y la policía centró el objetivo de las cámaras. Lejos del tumulto ocurría esto. Hai un rapaz que agrede e 2 policías que saen correndo detrás deste rapaz. Diego sae correndo detrás dos axentes. En ese momento é cando un dos policías di que Diego agarra, empurra e lle propina puñetazos na espalda. O único que pasou foi que eu estaba mirando todo
o transcurrir. Los juzgados de Vigo dirimen ahora quién dice la verdad. É complicado porque os axentes presúmense que din a verdade. Porque agardan máis de 3 semanas en determe. Considera que su condición de líder de este colectivo ha tenido que ver en su acusación. A resistencia da xente que loita polos dereitos máis básicos está sendo reprimida a través de multas e ás veces tamén a través de montaxes policiais. Un supuesto montaje que la defensa espera demostrar. Estamos intentando falar co centro de día, coa farmacia, porque sabemos que teñen cámaras. No lo logró en el caso de Surso, que ya fue condenado a 1 año de prisión y a una multa de 1.450 euros por estos incidentes ocurridos el pasado 7 de enero. Un manotazo na visera ao policía, viu dicindo que tiña unha rotura no antebrazo. Es una movida por parte del alcalde para tratar de reprimirnos y hacernos callar. Aseguran que muchos de ellos también sufrieron lesiones, como fue el caso de Alberto, fontanero que está de baja desde la noche en que se ubicó el barco. Rotura de cápsula de codo con pérdida de líquido sinovial y nosotros no hemos denunciado nunca. La otra parte guarda silencio, incluido su abogado, que alega una orden de la jueza para no hacer declaraciones. Y de los juzgados de Vigo nos vamos a los de Lugo, donde los refuerzos que pedía la jueza de Lara serán prorrogados, pero mes a mes. Así que la magistrada, que lleva investigaciones tan importantes como la Carioca o la Pokémon, seguirá contando con 2 funcionarias, al menos mientras se decide sobre si su juzgado contará finalmente con un juez de adscripción territorial. Porque Vicepresidencia siempre vinculó el trabajo de esas 2 funcionarias a la implantación de un juez de apoyo. El CSIC denuncia que la renovación mes a mes supone un desamparo total para esas trabajadoras que viven una situación de auténtica precariedad laboral. Un ejemplo, a día 19 y con un puente festivo por delante, todavía no saben qué será de su vida el mes que viene. Intentaron tomar por la fuerza el Parlamento de Túnez y al no conseguirlo acabaron en el Museo del Bardo con unos 200 turistas en su interior. A esta hora sigue la confusión en torno a un atentado en uno de los centros turísticos del Mediterráneo, pero ya se sabe que hay más de 22 muertos. 20 de ellos serían turistas y 2 españoles. Los fallecidos son un matrimonio de jubilados catalanes que habían llegado a la ciudad a bordo de un crucero. 2 de los terroristas fueron abatidos por las fuerzas de seguridad que consiguieron liberar a varios rehenes. Ahora buscan a otros implicados que habrían conseguido escapar. Los atacantes, supuestos yihadistas, iban vestidos con uniformes militares y llevaban armas Kalashnikov. Su intención podría ser la de tumbar la transición pacífica que vive el país tras la celebración de las primeras elecciones democráticas después de la caída del dictador Ben Ali. Esta tarde cientos de personas han salido de nuevo a la calle, como en la primavera árabe, para protestar contra el terrorismo. He vuelto a hablar con el embajador, que se ha puesto en contacto otra vez con las autoridades sanitarias, en concreto con el hospital Charles Nicolle, en donde nos dicen que, por desgracia, sí hay 2 personas de nacionalidad española que han resultado muertas. Estaremos pendientes, poniéndonos en contacto con los barcos donde están los españoles para saber y esperar que todos los demás estén en buena situación. 35 heridos y más de 300 personas detenidas. Ese ha sido el resultado de la batalla campal desatada este miércoles en la localidad alemana de Frankfurt, donde se inauguraba una sede del Banco Central Europeo. El edificio de la discordia ha costado algo más de 1.200 millones de euros, un símbolo, dicen los manifestantes, de lo contrario a la austeridad que predican las políticas de la Troika. Desde primera hora de la mañana, las calles de Frankfurt se han llenado de miles de manifestantes convocados para protestar por la inauguración de la nueva sede del BCE. Los manifestantes se han enfrentado violentamente contra las fuerzas de seguridad, han lanzado piedras contra el ayuntamiento y han roto varias ventanas del edificio. Con una filosofía anticapitalista y antiglobalización llena de frustración económica y social, los manifestantes se proponen cercar la sede del BCE en una especie de asedio, un edificio de 185 metros de altura y que ha costado 1.300 millones de euros. Los actos violentos han comenzado de madrugada. Varios cientos de manifestantes encapuchados, incapaces de acercarse al edificio del BCE porque la policía tiene tomado el barrio financiero de Frankfurt, han comenzado a incendiar coches y a arrojar bombas caseras contra las fachadas de varios edificios y contra el mobiliario urbano. Además del informe de la agencia tributaria, hubo otro documento de uso interno para Hacienda que fue el que se filtró a los medios. En ese texto era donde se comparaba al PP con Cáritas.
Toda una bajeza moral, según los socialistas. Los populares esquivan lo afortunado o no de la comparación y se escudan en el informe para insistir en que no hubo delito fiscal. Lo dice, recuerdan, la propia agencia tributaria. A vueltas con el informe de la agencia tributaria remitido al juez Ruz por imperativo legal, son muchos los técnicos e inspectores de Hacienda que no entienden eso de igualar al PP con Cáritas para librarle de un delito fiscal. Nada tiene que ver Cáritas o la Cruz Roja con el Partido Popular y tampoco tributariamente es el mismo tratamiento. Se está confundiendo, en el informe se está confundiendo lo que es una entidad sin fines de lucro, que es un partido político, con una asociación declarada de utilidad pública. Las donaciones ilegales no están exentas y, por tanto, al no estar exentas, tenían que haber sido declaradas por el Partido Popular. A pesar de todo, PP y Gobierno, como si nada, se aferran al informe de Hacienda que insiste en que las donaciones ilegales están exentas de tributación y, por tanto, no hay delito. Me parece que en ningún caso va a concurrir la circunstancia de que a un partido político se le pueda declarar responsable fiscal. Las donaciones a los partidos políticos están exentas. Esto es lo que ha dicho, pero lo ha dicho clarísimo. Lo que investiga Ruz es precisamente eso, si las donaciones ilegales al PP son un ingreso extraordinario que no cumple con lo establecido en la ley de partidos y que, por tanto, los populares tendrían que haber pagado el impuesto de sociedades. Lo que están haciendo es una utilización partidista de la agencia tributaria. Vamos a presentar dos iniciativas. La primera de ellas para endurecer el delito fiscal y rebajarlo a los 50.000 euros. Lo que pesará al final, el criterio del juez Ruz, al menos hasta abril, cuando deje el juzgado. El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda también ha rechazado hoy cualquier tipo de injerencia política. El gallego Ransés Pérez Boga ve improcedente el informe de la agencia tributaria y cree que Cáritas y el PP tienen tanto que ver como un elefante y una pistola. Me parece que es como comparar pues, a un elefante con una pistola, no tiene nada que ver, ¿no? Verdaderamente. Pues son dos organizaciones, una es un partido político, se rige por la ley de partidos políticos, otra pues, es una asociación sin ánimo de lucro, además declarada de utilidad pública, y cada una pues, se rige por sus normas, con lo cual la comparación nos parece pues, poco afortunada, que hubiera hecho quien la hubiera hecho, y desde luego no procedente. Vemos que hay muy poquita claridad, lo cual nos genera un rechazo ante cualquier injerencia política. Y los funcionarios de la Autoridad Judicial son independientes en el ejercicio de su función, afortunadamente para todos. 45 minutos de conversación en el Real Club Náutico de Barcelona, una imagen hace tiempo normal que tras la imputación de la infanta se ha convertido en casi excepcional. Su padre y ella juntos. El matrimonio Urdangarín lleva días en España tratando de cerrar la venta del palacete de Pedralbes. Lo que pasó aquí dentro solo lo saben ellos, el rey Juan Carlos y la infanta Cristina. Un encuentro privado del que solo hay fotografías y por separado. Don Juan Carlos abandona el club náutico después de cerca de una hora de reunión con su hija, que se marcha sola poco después. El matrimonio Urdangarín lleva días en Barcelona y va a ser inmediata la venta del palacete de Pedralbes por 6,9 millones de euros. Una cantidad suficiente para hacer frente a los 2,6 millones que le reclama el juez en concepto de responsabilidad civil. Ese plazo acababa el 1 de abril, pero está en suspenso, quizá durante meses. ¿Tanto? Por el recurso de manos limpias contra la operación. Torpedear cualquier intento de que las cosas sigan su curso normal, el curso normal de los acontecimientos. Bueno, tenemos que asumirlo. De la infanta sabemos poco. Con ánimo y con coraje. Volverá, si no antes, cuando definitivamente pueda entregar las llaves de su casa. El rey, que es hoy protagonista por partida triple, por su encuentro con la infanta, por la sanción impuesta a dos jóvenes que publicaron en Twitter sus deseos de verle muerto, a él y a su familia tendrán que pagar 380 euros, y por una obra de arte que acaba de ser censurada por su contenido, digamos, políticamente incorrecto. El MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, ha cancelado una exposición por esta instalación de la autora austríaca Inés Dujak. La muestra, de hecho, no ha llegado a ser ni inaugurada. La escultura presenta a un hombre de rodillas, cabalgado por una mujer de rasgos indígenas que a su vez es sodomizada por una bestia. La artista asegura en su defensa que no se trata de la persona retratada, de don Juan Carlos, sino del símbolo que ésta representa, de la institución. La escultura de la polémica forma parte de un proyecto de investigación sobre las complejas y asimétricas relaciones entre Europa y América Latina.
En aguas de Oleiros prosigue la búsqueda del marinero desaparecido la noche del domingo en los acantilados de Mera, en la zona conocida como Seixo Branco. 3 días después no hay resultado. La Salvamar Mirfac, una lancha de actuación rápida, peinaba el lugar esta mañana. Por la tarde el rastreo lo realizaba la embarcación de la Cruz Roja Pardo Bazán. En tierra siguen desplegados miembros del Servicio Municipal de Emergencias, Policía Local y Guardia Civil. El hombre de 36 años y de nacionalidad marroquí era un pescador habitual de esta zona donde vive. Tiene 2 hijos, una niña de 8 años y un bebé de 1 año y medio. Enseguida le vamos a preguntar a Xavi, pero ya les adelantamos que el puente de San José vendrá marcado por la inestabilidad. No hará mal tiempo, pero tampoco piensen en playa. Puente que coincide además con la llegada de la primavera. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la estación de las flores vendrá acompañada de poca lluvia. Será soleada y agradable. En el conjunto de España hará más calor de lo normal, sobre todo en la mitad oriental de la península y en Baleares. El que dejamos atrás ha sido un invierno más frío y seco de lo habitual, con temperaturas 0,6 grados por debajo de la media y precipitaciones un 24% inferiores al promedio del trimestre. Puente que coincide con la llegada de la primavera y con ese eclipse de sol que hoy va a protagonizar nuestras historias del tiempo. Xavi, muy buenas noches. Muy buenas noches, efectivamente, ya lo estábamos esperando. El eclipse se va a producir este viernes, vamos a poder verlo desde Galicia. La luna ocultará el sol en torno a un 75%, bastante importante la ocultación. Y nosotros hoy, Lucía, queremos empezar por explicar qué es y cómo se produce un eclipse solar, también contar algo de historia sobre estos eventos astronómicos y recordar a todo el mundo, Lucía, que la Tierra es el mejor lugar del sistema solar para ver este tipo de juego de posiciones entre la Luna y el Sol, y además que los eclipses, Lucía, no se van a producir siempre, que estamos en el mejor momento de toda la historia para observarlos. Bueno, pues nos pilla bien entonces el fenómeno que hoy abordamos. Mañana damos ya una serie de consejos para dónde verlo y cómo apreciarlo. Y cómo verlo, exactamente. Los eclipses no siempre han sido eventos atractivos. En este sentido comparten historia con los cometas. En la antigüedad se creía que estos fenómenos astronómicos anunciaban hambre, enfermedades y guerras. Cristóbal Colón conocía esas supersticiones y en una ocasión supo utilizarlas a su favor. En su última expedición a América quedó atrapado en Jamaica. Esperando el rescate, los indígenas decidieron cortar el suministro de comida. Colón echó mano entonces de una guía estelar que anunciaba un eclipse lunar y amenazó con ocultar la luna si no les daban alimentos. El español se convirtió en algo parecido a un dios de la tribu. La palabra eclipse proviene del griego y quiere decir desaparición, y eso es justo lo que es, la desaparición de un cuerpo astronómico que es ocultado por otro. En el caso de un eclipse del Sol es la desaparición del Sol o la ocultación del Sol por parte de la Luna. La ocultación tiene lugar cuando se alinean el Sol, la Luna y la Tierra. Sin embargo, cuando hay luna llena o nueva, también se produce una alineación entre los 3 cuerpos. Si el satélite se coloca de forma opuesta a la estrella y a nuestro planeta, la vemos iluminada, en fase llena. Y cuando se sitúa en medio de la Tierra y el Sol, en fase nueva, solo vemos sombra. Entonces, ¿por qué no hay eclipses todos los meses? ¿Por qué no se produce todos los meses un eclipse de Sol y un eclipse de Luna? Porque la Luna también tiene que pasar por un punto que se conoce como el punto de nodo, que es cuando la Luna está a la misma altura que esta alineación, cuando está a la misma altura que el Sol y la Tierra. Normalmente, una luna nueva, la Luna pasa por encima o por debajo del Sol y no llega a taparlo, no llega a eclipsarlo, no llega a ocultarlo. Igual que ocurre con la luna llena, el satélite pasa o por encima o por debajo de la sombra que proyecta la Tierra. Por eso los eclipses son algo poco habitual. El eclipse no va a ser total en Galicia no llegará al punto en el que se oscurezca ni se haga de noche, va a ser un eclipse parcial. Eso significa que la Luna ocultará parcialmente el Sol. Lo va a ocultar mucho, hasta el 75% del disco solar, pero la luz que queda del poco disco solar, que queda ese 25% que va a quedar sin ocultar, es suficiente para que veamos y para que no se haga de noche ni apenas baje mucho el nivel de iluminación. Pero es un acontecimiento que debemos aprovechar, porque es algo único en el sistema solar. En planetas como Mercurio o Venus no hay lunas y no se producen. En Marte, aunque tiene 2 lunas, por una cuestión de tamaño y distancia, los eclipses son solo parciales. Todo lo contrario sucede con Júpiter y Saturno. Allí son frecuentes, pero sus satélites son tan grandes que tapan por completo el Sol.
En la Tierra da la casualidad de que la Luna tiene el mismo diámetro aparente que el Sol, y eso hace que lo oculte perfectamente y deje ver lo que se conoce como cromosfera, que sería la atmósfera del Sol, o la parte exterior de gases que envuelve el Sol, lo que hace un efecto muy curioso de un círculo negro con una envoltura iluminada, que es la cromosfera. Eso solo se ve en la Tierra así. Y no solo eso, en un momento aventajado, porque la Luna no estuvo siempre a la misma distancia del Sol. Un momento que los eclipses eran muy totales y se tapaba totalmente la cromosfera y no se veía ese efecto, y dentro de unos pocos millones de años la Luna se irá alejando y no llegará a tapar el Sol del todo, por lo que no volverán a producirse eclipses totales en la Tierra nunca más. Mañana les contaremos algunas cosas curiosas que ocurren durante la ocultación y también les daremos algunos consejos para poder observar el fenómeno, que puede ser muy peligroso para la visión, sin la protección adecuada. Bueno, pues parece ser que la primavera que llega seca y soleada, que por otra parte seco también ha sido el invierno, lo acabamos de mencionar, poquitas lluvias respecto a otros años, pero ¿cómo viene el día de mañana? Xavi, ¿cómo se presenta el jueves? Yo antes de nada, Lucía, decir que no me fiaría mucho de las estaciones, de las previsiones estacionales, porque de verdad que son más experimentales que otra cosa, pero bueno, mañana va a ser un día clavado al de hoy. Seguimos con esa situación intermedia entre el Atlántico, o sea, entre el anticiclón que está en el Atlántico y la baja presión que está sobre el Golfo de Cádiz, así que va a ser un día de vientos del nordeste que va a dejar muchas nubes y algunas lluvias que podrían afectar a la costa norte de la comunidad. Bueno, o sea que un día como de hoy. Todo hace ver, o todo hace el camino de ese fin de semana y ese puente inestable, como decíamos. Y estamos muy pendientes, lo hablaremos mañana, Lucía, del tiempo para el eclipse, que va a pasar entre las 9 y las 11 de la mañana. Bueno, pues habrá que moverse por Galicia para comprobar dónde se puede ver mejor, Xavi. Lo hablamos mañana. Este jueves no se esperan cambios significativos porque Galicia seguirá en una zona intermedia entre las altas presiones del Atlántico y las bajas presiones del Golfo de Cádiz, que volverá a dejar un régimen de vientos del nordeste. Los cielos estarán parcialmente cubiertos, con más nubes en el tercio norte, donde habrá lluvias débiles que serán más persistentes en el norte de la provincia de Lugo, con posibilidad de algún chubasco muy aislado y ocasional en el resto de la comunidad. Esos chubascos podrían ser de nieve en las zonas más altas del este de la provincia de Ourense. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos y los vientos soplarán moderados del nordeste, con intervalos fuertes en la costa y en las zonas altas. Y el viernes será una jornada caracterizada por los vientos del nordeste que soplarán con intensidad durante todo el día y que aportarán más nubes cuanto más al norte, con lluvias débiles y persistentes en el norte de la provincia de Lugo y cielos más despejados cuanto más al sur. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, con sensación de frío como consecuencia de los vientos intensos. Y el sábado las altas presiones centradas entre las Azores e Irlanda y los vientos del nordeste marcarán la meteorología durante toda la jornada. Veremos nubes bajas en la mitad norte que tenderán a desaparecer a medida que vaya avanzando la jornada, aunque en el norte de Lugo serán más persistentes y dejarán aún algunas precipitaciones débiles que serán más probables durante las primeras y durante las últimas horas de la jornada. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios importantes. Los vientos seguirán soplando del nordeste con intervalos fuertes en la costa de A Coruña. Comprobamos ahora, como siempre, el estado de la mar, que espera este jueves. En las Rías Baixas soplará viento del nordeste con fuerza de 4 a 6, con fuerte marejada, con buena visibilidad y con mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros. En la Costa da Morte, viento del nordeste con fuerza de 5 hasta 8, fuerte marejada, mar gruesa con buena visibilidad y con mar de fondo del norte con olas que podrían alcanzar los 2 metros de altura. En la zona de Arteboribares, viento del nordeste con fuerza de 4 hasta 7, fuerte marejada, mar gruesa, con visibilidad de buena a regular y con mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.
Y por último, en la costa cantábrica, viento del nordeste con fuerza de 4 a 6, con fuerte marejada y mala visibilidad, y con mar de fondo del norte con olas que oscilarán entre el metro y los 2 metros de altura. En un ratito conectaremos con nuestros compañeros de Vía V, a puntito ya a partir de las 10 de arrancar una nueva edición, hoy en directo desde Santiago de Compostela. Antes hacemos una breve pausa para la publicidad y a la vuelta nuestra entrevista del día. Hoy hablaremos de los polémicos implantes mamarios. Lleva un caso, seguro que lo recuerdan, hace unos años en Francia por las PIP, que genera uno de los mayores escándalos sanitarios de los últimos años, y ahora otra vez Francia estudia incluso llegar a la prohibición de todos los implantes mamarios, cualquier tipo, a raíz de la aparición, parece ser, de varios casos muy concretos de cáncer en algunas mujeres que tenían un determinado tipo de implante. Vamos a hablar con un cirujano de mama de todas estas cuestiones. Será como siempre a la vuelta de una pausa.